El silencio de Dios y el viaje del alma cuando las tormentas de la vida parecen disiparse, pero dejan tras de sí un vacío ensordecedor. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no me habla? Es una pregunta sincera, llena de dolor, pero también una búsqueda de propósito. El silencio de Dios no es indiferencia. A menudo es una llamada a un encuentro más profundo con el alma. Imagínate en el desierto, un lugar vasto y aparentemente sin vida. Sin embargo, el desierto no es solo un espacio vacío. Es un lugar de preparación, purificación y sobre todo de encuentro. Cuando Dios guió al pueblo de Israel por el desierto, no lo hizo para abandonarlos, sino para moldearlos. Elsa se convirtió en el telón de fondo donde su voz finalmente se escucharía con claridad. Este silencio puede ser aterrador. Nos hemos acostumbrado tanto al ruido de las voces que nos rodean, las notificaciones de nuestros teléfonos, incluso nuestros propios pensamientos inquietos, que cuando todo queda en silencio, nos sentimos perdidos. Pero el silencio de Dios es como la quietud antes de una sinfonía. Es el espacio donde Él nos prepara para escuchar las notas más sublimes de su mensaje. En la percepción errónea del silencio mucha gente ve el silencio como abandono. Si Dios me ama, ¿por qué no me responde ahora, cuando más lo necesito? Pero ¿y si el silencio fuera en realidad un gesto de amor? Como un padre que ve a su hijo luchar por aprender a caminar sin tomarle de la mano cada vez que tropieza. Dios también nos permite pasar por periodos de silencio, para que podamos crecer. El Salmo 4, las 6 y 10 dice, «Estad quietos y sabed que yo soy». Dios en este pasaje no es solo una invitación, es un mandato. Dios nos llama a detenernos, a silenciar nuestros miedos, nuestros planes, nuestras preocupaciones y a reconocer su presencia. En el silencio, Él no está ausente. Está más cerca de lo que jamás imaginamos. Hay momentos de silencio en la Biblia. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que se enfrentaron al silencio de Dios. En Job, por ejemplo, clamó desde lo más profundo de su dolor, buscando respuestas que parecían no llegar nunca. Pero al final, el silencio fue roto por una manifestación divina que reveló la soberanía y el amor de Dios. ¿Y qué hay de Jesús en el huerto de Getsemaní? En su agonía, oró con fervor, pero se enfrentó al silencio del Padre. Fue en este silencio que Jesús encontró la fuerza para cumplir su propósito mayor, la redención de la humanidad, la transformación que trae el silencio. El silencio suele ser una oportunidad de transformación. Nos obliga a afrontar nuestras vulnerabilidades, a lidiar con preguntas que hemos eludido y a buscar respuestas que solo se encuentran en lo más profundo de nuestra alma. Es en el silencio que aprendemos a confiar, no en lo que sentimos, sino en lo que sabemos, aunque Dios es fiel. Incluso cuando no podemos percibir su mano en nuestras vidas, el silencio también nos ayuda a distinguir la voz de Dios del ruido del mundo. Cuando todo a nuestro alrededor está en silencio, podemos escuchar ese suave susurro que nos recuerda, estoy contigo, nunca te dejaré ni te abandonaré. A la invitación al silencio, este capítulo termina con una invitación. En lugar de temerle al silencio, abrázalo. Aprovecha estos momentos para orar, meditar en las Escrituras, simplemente estar en la presencia de Dios sin decir palabra. Recuerda que incluso el silencio puede ser una forma de adoración. Dios no nos abandona en silencio. Nos prepara, nos moldea y finalmente nos revela algo que de otro modo no podríamos entender. Sí, este capítulo te identificó. Acompáñame en este viaje. En los próximos capítulos exploraremos cómo podemos encontrar fuerza, propósito y dirección en medio del silencio de Dios. En la Biblia encontramos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, clamando desesperado, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Salmo 13. David experimentó periodos de gran oscuridad y soledad, pero estos momentos lo llevaron a componer los salmos, profundas reflexiones que han guiado a millones de creyentes a lo largo de los siglos. La oscuridad no lo venció, lo transformó. La invitación a la introspección en silencio. Dios nos invita a mirar hacia nuestro interior. A menudo estamos tan ocupados buscando respuestas externas que ignoramos las preguntas internas. ¿Quiénes somos sin el ruido de la vida? El propósito oculto en el silencio. Cuando el silencio de Dios parece dominar nuestros días, es natural preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Muchos buscamos respuestas inmediatas, alivio instantáneo, pero olvidamos que el silencio también tiene un propósito. Es en este espacio entre el clamor y la respuesta que Dios obra en nosotros de una manera más profunda, a menudo invisible a nuestros ojos. A la tentación de rendirse, esperar puede ser agotador. En el silencio, pensamientos como Dios me ha olvidado o no merezco su atención invaden la mente. Pero recuerda, la ausencia de sonido no significa ausencia de acción. Piensa en la semilla enterrada en la tierra. Durante días, semanas o incluso meses,
Parece estar latente, pero bajo la superficie. Se está produciendo un proceso poderoso. Se están formando raíces, se está fortaleciendo, y pronto un brote brotará de la tierra. Así sucede con nosotros. Dios está construyendo algo en nuestras almas, algo que quizás solo se manifieste cuando estemos listos. Y estar listos a menudo requiere que enfrentemos lo más difícil de nosotros mismos, nuestras dudas, miedos e impaciencia en Él. Ejemplo de José. La historia de José en el Antiguo Testamento es un poderoso ejemplo de cómo Dios obra en silencio. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión, aparentemente olvidado por Dios, pero ese tiempo no fue en vano. Fue una preparación. Dios usó ese tiempo para moldear el carácter de José, enseñarle a liderar y prepararlo para el propósito mayor que tenía reservado para él, salvar a una nación del hambre. En José pudo haberse dado por vencido, pudo haber dejado que la amargura consumiera su corazón, pero en cambio confió, incluso cuando parecía que Dios estaba ausente. José creyó que había un plan, confía en el trabajo invisible. Al igual que José, estamos llamados a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros. En el silencio es a menudo la manera en que Dios nos recuerda que Él tiene el control. En lugar de buscar respuestas inmediatas, se nos invita a descansar con la confianza de que Él está obrando a nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo en Él. Papel de la fe en el silencio. La fe no es solo creer en Dios cuando habla, es creerle incluso cuando calla. Es la confianza en que, incluso en el aparente vacío, Él está presente y activo. Piense en un artista que pinta un cuadro. Al deslizar el pincel sobre el lienzo, la obra puede parecer incompleta o incluso confusa, pero con el tiempo el propósito de cada pincelada se aclara, revelando una obra maestra. El silencio de Dios es como esas pinceladas iniciales. Puede parecer que no se hace nada, pero al mirar atrás, nos damos cuenta de que cada momento de espera contribuyó a algo más grande y hermoso. Aprendiendo a escuchar de nuevas maneras en el silencio, Dios nos llama a escuchar de maneras que tal vez nunca hubiéramos considerado. Él habla a través de la naturaleza, las escrituras, otras personas, e incluso de nuestro propio corazón. A veces estamos tan concentrados en escuchar una respuesta audible que pasamos por alto las muchas maneras en que Él ya se comunica con nosotros. Aquí es donde entra en juego la práctica de la quietud. En lugar de luchar contra el silencio, podemos aprender a abrazarlo. Podemos aprovechar este tiempo para meditar en su palabra, reflexionar en sus promesas y simplemente estar en su presencia. A menudo es en esta quietud donde encontramos la paz que tanto buscamos, la invitación a proceder si te enfrentas al silencio de Dios ahora mismo. Recuerda que no estás solo. Muchos de los grandes héroes de la fe han pasado por momentos similares, pero no se dieron por vencidos. Confiaron, perseveraron y finalmente vieron el propósito de Dios hacerse realidad. En este capítulo termina con un reto en lugar de resistirte al silencio. Úsalo como un tiempo de preparación. Confía en que Dios está obrando en tu vida, aunque no veas los resultados ahora, y sobre todo, recuerda que Él nunca te abandona. El silencio puede parecer el final, pero en realidad es el comienzo de algo extraordinario. En los próximos capítulos exploraremos cómo encontrar dirección y propósito en medio del silencio de Dios, y cómo esta experiencia puede transformarnos para siempre. Acompáñame en este viaje. Hay mucho más por descubrir en ver la luz en la oscuridad. El silencio de Dios se compara a una noche sin estrellas, donde el vacío parece engullir la esperanza y el miedo amenaza con sofocar la fe. Pero es precisamente en la oscuridad más profunda donde se siembran las semillas de la transformación. El tercer capítulo de nuestro viaje profundiza en esta paradoja, como en el aparente abandono. Encontramos la presencia más íntima de Dios, a la oscuridad como herramienta de aprendizaje. La ausencia de respuestas puede ser una experiencia de aprendizaje. Imagina la experiencia de caminar por un túnel oscuro. A medida que avanzas, tus ojos se van adaptando y empiezas a percibir matices que antes eran invisibles. De la misma manera, en el silencio de Dios aprendemos a ver más allá de lo obvio, a escuchar su voz en las sutilezas de la vida. ¿Qué queda cuando se silencia todo lo que nos distrae? Estas son preguntas difíciles, pero esenciales. Un joven angustiado buscó a un sabio para entender por qué Dios guardaba silencio. El sabio lo llevó a un lago tranquilo y le pidió que observara la superficie del agua. Cuando el joven miró, solo vio agitación. «Esa es tu mente», dijo el sabio. Después de un rato el agua se aquietó y el joven pudo ver su reflejo con claridad. Y esto es lo que sucede cuando aprendes a esperar en Dios.
en silencio. Encontrar propósito en la espera. Esperar no es un castigo, sino una herramienta divina para moldear nuestro carácter. Cuando Dios parece distante, quizá nos esté preparando para algo más grande de lo que imaginamos. Piensa en una flecha que se tensa en un arco. Cuanta más tensión tenga, mayor será la fuerza y la distancia que alcanzará al soltarla. Lo mismo ocurre con nosotros. El profeta Isaías declaró: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desfallecerán. Isaías 4:0 y 31. El secreto está en la espera. No es una espera pasiva, sino una espera activa, llena de confianza y fe en los pequeños milagros del silencio. Aunque el silencio pueda parecer vacío, está lleno de pequeños milagros. Puede que no sean grandes respuestas ni cambios drásticos, pero son momentos sutiles que nos recuerdan que Dios está presente. Una palabra de aliento de un amigo, una suave brisa que trae paz, o incluso un versículo que resuena en la página. Todas estas son señales de que Dios está obrando. Ahora es importante ser conscientes. En lugar de centrarnos solo en la falta de la respuesta que deseamos, podemos aprender a agradecer las manifestaciones diarias de su gracia. La gratitud es una clave poderosa para abrir nuestros ojos espirituales y percibir la luz. Incluso en la oscuridad, caminando juntos en la noche, una de las grandes lecciones del silencio de Dios es que nunca estamos solos. La comunidad de fe es un don que nos ayuda a superar los momentos más difíciles. En el Nuevo Testamento vemos a los primeros cristianos enfrentando inmensas persecuciones y desafíos, pero perseveraron porque caminaban juntos, se animaban mutuamente, compartían recursos y oraban los unos por los otros. Hoy podemos encontrar fuerza al conectar con otros que también enfrentan momentos de silencio. Compartir nuestras historias, escuchar las experiencias de los demás y orar juntos son maneras de recordar que la oscuridad es pasajera y que la luz siempre triunfa en el resplandor que vendrá. Si experimentas el silencio de Dios ahora mismo, recuerda que la oscuridad nunca es eterna. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, experimentó un momento de angustia tan profunda que exclamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 2:6 y 39. Pero también confió en el plan de Dios, aunque no podía ver la gloria venidera. 3 días después de la oscuridad del Calvario, la luz de la resurrección brilló para siempre. El silencio puede ser el preludio de algo maravilloso. Puede ser el espacio donde Dios prepara no solo una respuesta, sino una revelación que transformará tu vida. Permítete confiar, incluso sin comprender, y recuerda que la oscuridad es solo el telón de fondo para el resplandor de la luz divina. En los siguientes capítulos exploraremos cómo el silencio de Dios puede guiarnos a una nueva intimidad con Él y enseñarnos a vivir con un propósito renovado. No te rindas en el camino, aún te depara sorpresas divinas en el abrazo de la intimidad divina. En momentos de silencio divino, algo extraordinario puede ocurrir, en una transformación que nos lleva a una nueva profundidad en nuestra relación con Dios. Este capítulo trata sobre el poder de la intimidad que se despliega en la ausencia de palabras, donde el corazón humano se encuentra con el corazón divino en una conexión que trasciende el entendimiento. En el silencio que nos acerca, imagina la relación entre dos amigos muy cercanos. A menudo, no es necesario decir nada para que uno comprenda lo que siente el otro. La intimidad es tan grande que una mirada, un gesto o incluso un silencio compartido tienen un profundo significado. Lo mismo ocurre con Dios. El silencio puede ser la manera en que Dios nos acerca. Nos invita a sentarnos en su presencia, sin prisas, sin exigencias, simplemente para estar con Él. En un mundo frenético donde estamos constantemente bombardeados con estímulos, el silencio divino puede ser una pausa sagrada, una oportunidad para descansar a la sombra del Todopoderoso, en los lugares secretos del corazón. La verdadera intimidad se encuentra en lo más recóndito del corazón. Jesús enseñó: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Mateo 6. Estos lugares secretos no son necesariamente físicos, sino espirituales. Son momentos en los que nos quitamos las máscaras, bajamos las defensas y nos presentamos a Dios con nuestra más pura autenticidad en silencio. Aprendemos a confiar en Dios, incluso cuando no escuchamos sus palabras. Aquí es donde se refina la fe. Como el oro que pasa por el fuego para purificarse, nuestros corazones se purifican en silencio, eliminando las dudas, los miedos y el orgullo que nos impiden una relación más profunda con Él. Escuchar con el corazón en tiempos de silencio. El lenguaje de Dios cambia. Deja de hablarnos a los oídos y empieza a hablarnos al corazón. Esta es una comunicación que no depende de palabras. Es una sensación de paz inexplicable,
una convicción de que Él está presente incluso cuando no vemos señales claras en Santa. Teresa de Ávila, una de las grandes místicas cristianas, describió esta experiencia como una oración de quietud. Dijo que es en el silencio interior donde el alma se une a Dios de forma más íntima. Estas palabras nos recuerdan que, en lugar de resistirnos al silencio, podemos acogerlo como un don que nos lleva a una comunión más profunda. El testimonio de Job, la historia de Job, es un poderoso ejemplo de cómo el silencio de Dios puede moldear nuestra intimidad con Él. Job lo perdió todo: a su familia, sus riquezas, su salud. En su angustia, clamó a Dios, pero su respuesta fue el silencio. Sin embargo, no se rindió. En lugar de alejarse, Job continuó buscando a Dios, cuestionando, lamentando, pero sin abandonar nunca su fe. Al final, Dios respondió a Job de una manera que jamás imaginó. No solo restauró lo que Job había perdido, sino que reveló su gloria de una manera tan poderosa que Job dijo: mis oídos te habían oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El silencio no era el fin, era el camino hacia una visión más clara e íntima de Dios. El lenguaje del amor, la intimidad con Dios, se basa en el amor, y el amor verdadero no depende de palabras. Así como un padre puede abrazar a su hijo pequeño en silencio, transmitiéndole seguridad y cariño, Dios nos abraza en su abrazo invisible. Incluso cuando no escuchamos su voz, en esta intimidad nos transforma. Cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos, a los demás y al mundo que nos rodea. Nos llena de compasión, valentía y propósito. Y quizás lo más importante, nos da la seguridad de que somos amados incondicionalmente, sin importar las circunstancias. En un llamado a la confianza, Dios nos llama a confiar en Él, en silencio, sabiendo que Él está obrando incluso cuando no podemos verlo ni entenderlo. Esta confianza es la base de una relación íntima con Él. Es una fe que dice: no entiendo lo que está pasando, pero sé que eres bueno y confío en ti. En los próximos capítulos se explorarán cómo esta intimidad nos prepara para vivir con propósito y cómo podemos encontrarle sentido a cada momento, incluso en las pruebas. Que continúes este camino con el corazón abierto a la presencia de Dios, incluso en el silencio, en transformación, en el horno del silencio, y momentos en que el silencio de Dios no solo pone a prueba nuestra fe, sino que también actúa como un proceso de refinamiento. Este capítulo explora cómo los periodos de silencio nos moldean, transformando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra espiritualidad y preparándonos para propósitos mayores. El silencio como invitación a la reflexión. Silencio es como un espejo. Nos obliga a mirar hacia adentro, confrontando partes de nosotros mismos que normalmente evitamos. Sin distracciones externas, nos lleva a reflexionar sobre quiénes somos, nuestras motivaciones y en quién depositamos nuestra confianza. Aquí es donde Dios obra. Aunque no nos demos cuenta, Él usa el silencio para revelar áreas de nuestra vida que necesitan sanación, corrección o entrega. Así como un escultor retira pedazos de piedra para revelar la obra maestra oculta, Dios usa el silencio para moldear nuestras almas. El horno del refinamiento. La metáfora de un horno se usa a menudo en las Escrituras para describir procesos de transformación. El profeta Malaquías escribió: se sentará como refinador y purificador de plata. Malaquías 3:3. Así como el fuego refina el metal, eliminando las impurezas, el silencio de Dios puede purificarnos. En este refinamiento es incómodo, porque expone nuestras debilidades, miedos e inseguridades. Pero es en esta incomodidad que nos fortalecemos. Aprendemos a confiar en Dios, no por lo que hace, sino por quién es. Nuestro amor por Él se hace más profundo y genuino en historias de transformación. Consideremos la historia de Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de oír la voz de Dios en la zarza ardiente. Durante este tiempo de aparente silencio divino, Moisés se transformó de un impulsivo príncipe egipcio en un líder humilde y obediente. El silencio fue una preparación para el extraordinario llamado que estaba por venir. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, quien, tras su conversión, pasó años en reclusión antes de comenzar su ministerio. Este tiempo de silencio fue crucial para que profundizara su fe y se preparara para afrontar los desafíos de llevar el evangelio al mundo. La renovación de la mente. El silencio también nos da la oportunidad de renovar nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Esta transformación ocurre cuando nos alejamos del ruido y permitimos que Dios nos hable con mayor profundidad en silencio. Podemos reevaluar nuestros valores, prioridades y creencias. Dios nos muestra áreas donde hemos sido influenciados por el mundo y nos llama a un estándar más alto. Es una oportunidad para alinear nuestros pensamientos con los suyos, permitiendo que su verdad nos moldee. En persistencia en el proceso. La transformación en silencio
requiere persistencia. A menudo deseamos respuestas rápidas y soluciones inmediatas, pero Dios obra en su tiempo perfecto. El silencio nos enseña paciencia, una virtud esencial para nuestro crecimiento espiritual. En Isaías 4:0-31 nos recuerda: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Esperar en silencio no es pasivo, sino activo. Es una espera llena de esperanza, confianza y expectativa en el fruto de la transformación. Cuando permitimos que Dios nos transforme en silencio, el fruto de esa transformación es evidente. Nos volvemos más compasivos, humildes y resilientes. Nuestra fe se fortalece y nuestro carácter refleja con mayor claridad. La imagen de Cristo en esta transformación no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para que podamos impactar el mundo que nos rodea. Dios nos moldea para que seamos instrumentos en sus manos, llevando luz y esperanza a otros en preparación para el propósito. El silencio de Dios no es un fin en sí mismo, es una preparación para algo mayor. Así como Moisés fue llamado a liberar a Israel y Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, Dios te está preparando para un propósito único y significativo. Los siguientes capítulos explorarán cómo podemos discernir este propósito y vivir en él con confianza. Recuerda que incluso cuando no escuchamos a Dios hablar, Él obra en nosotros y a través de nosotros. Este es el poder transformador del silencio divino. Encontrar el propósito en el viaje del silencio. El viaje hacia el silencio de Dios, aunque a menudo doloroso y lleno de incertidumbre, no es vacío, al contrario, está lleno de significado, enseñanzas y una profunda preparación para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En este capítulo, reflexionaremos sobre cómo descubrir y abrazar ese propósito incluso en medio de la espera, y cómo el silencio puede convertirse en el terreno fértil donde germine la semilla de nuestro llamado. Es natural que, en el silencio de Dios, nuestras almas anhelen claridad, una palabra, una señal que nos guíe, pero a veces Dios nos llama a caminar por fe, sin ver todo el camino que tenemos por delante. Es en este caminar que crecemos, y es en este proceso que nuestro propósito comienza a revelarse. No en grandes e inmediatas revelaciones, sino en pequeños pasos de confianza, en decisiones de fe, en momentos cotidianos donde elegimos la esperanza y la perseverancia. El silencio divino no es una pausa vacía, sino una invitación a profundizar en quiénes somos y en lo que Dios nos ha llamado. Así, es una oportunidad para cultivar una mayor intimidad con Él, para aprender a escuchar la voz del Espíritu en la quietud de nuestro corazón y para alinear nuestra voluntad con la perfecta voluntad de Dios. Durante este tiempo, muchas personas se preguntan: ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué Dios parece silenciarme? Estas preguntas son legítimas y reflejan la inquietud del alma humana ante el misterio divino. Sin embargo, la respuesta a estas dudas no reside en un momento dramático, sino en un compromiso constante de confiar, amar y dejarse moldear. Es importante comprender que el propósito de Dios para nosotros nunca está disociado de la transformación interior. Antes de cumplir su llamado, nos transforma. Antes de usarnos como instrumentos de luz, nos purifica. El silencio es este espacio sagrado donde somos lavados, sanados y preparados para ser un canal de la gracia divina en el mundo. Al contemplar la naturaleza de este propósito, es vital recordar que no tiene que ser grandioso a los ojos del mundo para ser significativo a los ojos de Dios. El propósito a menudo se manifiesta en acciones sencillas y silenciosas, en el cuidado de los demás, en el servicio humilde, en la oración constante, en el testimonio de fe, en las pequeñas situaciones cotidianas. En muchos pasajes de las Escrituras, vemos que Dios eligió a personas comunes y corrientes, a menudo imperfectas, para cumplir sus planes extraordinarios. Abraham, una persona que enfrentó dudas; David, un pastor que enfrentó gigantes; María, una joven sencilla elegida para ser la madre del Salvador. Todas estas historias nos enseñan que el propósito de Dios se revela cuando estamos disponibles, dispuestos a seguirlo, incluso si no lo entendemos. Todo es en silencio que aprendemos a escuchar este llamado interior, y escuchar es el primer paso hacia la acción. Dios no solo espera que escuchemos, sino que respondamos con valentía y fe. Al entregarnos a Él, aunque no veamos todo el camino, el propósito comienza a tomar forma en nuestro corazón. Otro aspecto esencial para encontrar propósito en el silencio es cultivar la gratitud. Es posible encontrar razones para estar agradecido, incluso en tiempos difíciles. La gratitud abre la puerta a la alegría, a una esperanza renovada y a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos ayuda a centrarnos en lo que Dios ya ha hecho y está haciendo, en lugar de solo en lo que parece faltar. Practicar la gratitud nos ayuda a comprender que el silencio no es señal de abandono, sino de un amor que nos sostiene,
incluso cuando no lo percibimos con claridad. Es un amor paciente que respeta nuestro tiempo y nuestro ritmo, y que obra en nosotros para nuestro bien. Encontrar un propósito en el camino del silencio también implica ejercitar la paciencia, una virtud que se cultiva en el corazón de quien esperan, como se mencionó anteriormente. La espera activa está llena de esperanza. No es resignación, sino una postura de creer que Dios tiene el control. Incluso cuando todo parece estar en suspenso, para cultivar esta paciencia es necesario mantener la fe y la oración como pilares. La oración es la línea directa con Dios, el canal por el cual podemos abrir nuestro corazón, expresar nuestro dolor, pero también escuchar su voz de consuelo y aliento. Aunque no recibamos respuestas inmediatas, la oración nos mantiene conectados con lo divino, fortaleciendo nuestra alma para el camino finalmente. Al reflexionar sobre el propósito del silencio, recordemos que no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía y nuestro fiel amigo que nos acompaña en cada paso del camino. Nos ayuda a discernir, comprender y abrazar el camino que Dios tiene para nosotros. En el silencio, por desafiante que sea, es un don divino que nos acerca a la esencia de nuestro llamado. Es el horno donde se refina nuestra fe, se moldea nuestro carácter y se prepara nuestra alma para ser luz en medio de la oscuridad del mundo. Así que aprovecha este momento. Confía en Q. Incluso cuando no lo veas, Dios está obrando en ti y a través de ti. Su propósito es real, hermoso y eterno, y florecerá a su debido tiempo. En la plenitud del amor divino, en que este capítulo sea un profundo recordatorio de que, en el camino del silencio, la esperanza es el ancla del alma. Mantente firme, con el corazón abierto y una fe renovada, porque el propósito de Dios para ti es mayor que cualquier duda y más fuerte que cualquier silencio. Un capítulo 7 a la luz que viene después del silencio, renacimiento y fe renovada. Al llegar al final de este camino, es hora de reflexionar sobre todo lo vivido en el silencio de Dios, y sobre todo, sobre lo que emerge tras este tiempo de espera, de prueba y de profunda intimidad con el Creador. Este capítulo es una invitación a mirar hacia adelante con fe renovada, a acoger el renacimiento que brota cuando elegimos permanecer fieles, incluso sin respuestas inmediatas. Cuando aprendemos a transformar el silencio en un canto de esperanza en él. Silencio no es una ausencia definitiva, sino una pausa divina, un momento donde todo parece estar en silencio, pero donde el alma se prepara para un nuevo amanecer. Quienes atraviesan este desierto interior con valentía y dedicación saben que, más allá de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. La promesa del Señor es clara. Aunque la higuera no florezca ni haya uvas en las vides, con todo, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18 es precisamente en esta promesa donde descansa nuestra esperanza. El silencio no es el fin, es esperar a que Dios actúe de una manera que nos sorprenda. Es preparar el corazón para lo que Él ya ha planeado, para lo que nos hará florecer en fruto abundante. En cuando se rompe el silencio, a menudo nos sorprende la belleza que surge tras la espera. Puede ser una nueva oportunidad, una sanación interior, un llamado renovado o simplemente la profunda paz de saber que Dios ha estado ahí todo el tiempo, incluso cuando no sentíamos su presencia. Esta experiencia transforma no solo nuestro destino, sino también nuestra esencia. Es común que surjan preguntas tras el silencio. ¿Por qué tardé tanto? ¿Estoy preparado para lo que viene? Y la respuesta reside en la confianza que nace de una relación con Dios, construida ladrillo a ladrillo en esos momentos de soledad y oración. Esta confianza no se basa en certezas inmediatas, sino en la fidelidad de Dios, que nunca nos abandona. Es natural que, al sumergirnos en el silencio de Dios, nuestras almas anhelen claridad, una palabra, una señal que nos guíe, pero a veces Dios nos llama a caminar por fe, sin ver todo el camino que tenemos por delante. Es en este caminar que crecemos. Y es en este proceso que nuestro propósito comienza a revelarse, no en grandes e inmediatas revelaciones, sino en pequeños pasos de confianza, en decisiones de fe, en momentos cotidianos donde elegimos la esperanza y la perseverancia. El silencio divino no es una pausa vacía, sino una invitación a profundizar en quiénes somos y en lo que Dios nos ha llamado a ser. Es una oportunidad para cultivar una mayor intimidad con Él, para aprender a escuchar la voz del Espíritu en la quietud de nuestro corazón, y para alinear nuestra voluntad con la perfecta voluntad de Dios durante este tiempo. Muchas personas se preguntan, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué Dios parece silenciarme? Estas preguntas son legítimas y reflejan la inquietud del alma humana ante el misterio divino. Sin embargo, la respuesta a estas dudas no reside en un momento dramático, sino en un compromiso constante de confiar. Amar y dejarse moldear. Es importante comprender que el propósito de Dios para nosotros nunca está disociado de la transformación interior
antes de cumplir su llamado, nos transforma. Antes de usarnos como instrumentos de luz, nos purifica. El silencio es este espacio sagrado donde somos lavados, sanados y preparados para ser un canal de la gracia divina en el mundo, al contemplar la naturaleza de este propósito. Es vital recordar que no tiene que ser grandioso a los ojos del mundo. Para ser significativo a los ojos de Dios, el propósito a menudo se manifiesta en acciones sencillas y silenciosas, en el cuidado de los demás, en el servicio humilde, en la oración constante, en el testimonio de fe, en las pequeñas situaciones cotidianas, en muchos pasajes de las Escrituras. Vemos que Dios eligió a personas comunes y corrientes, a menudo imperfectas, para cumplir sus planes extraordinarios. Abraham, una persona que enfrentó dudas. David, un pastor que enfrentó gigantes. María, una joven sencilla elegida para ser la madre del Salvador. Todas estas historias nos enseñan que el propósito de Dios se revela cuando estamos disponibles, dispuestos a seguirlo, incluso si no lo entendemos todo. Es en silencio que aprendemos a escuchar este llamado interior. Y escuchar es el primer paso hacia la acción. Dios no solo espera que escuchemos, sino que respondamos con valentía y fe. Al entregarnos a Él, aunque no veamos todo el camino, el propósito comienza a tomar forma en nuestro corazón. Otro aspecto esencial para encontrar propósito en el silencio es cultivar la gratitud. Es posible encontrar razones para estar agradecido, incluso en tiempos difíciles. La gratitud abre la puerta a la alegría, a una esperanza renovada y a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos ayuda a centrarnos en lo que Dios ya ha hecho y está haciendo, en lugar de solo en lo que parece faltar en practicar. La gratitud nos ayuda a comprender que el silencio no es señal de abandono, sino de un amor que nos sostiene, incluso cuando no lo percibimos con claridad. Es un amor paciente que respeta nuestro tiempo y nuestro ritmo y que obra en nosotros para nuestro bien. Encontrar un propósito en el camino del silencio también implica ejercitar la paciencia, una virtud que se cultiva en el corazón de quien esperan. Como se mencionó anteriormente, la espera activa está llena de esperanza. No es resignación, sino una postura de creer que Dios tiene el control. Incluso cuando todo parece estar en suspenso, para cultivar esta paciencia es necesario mantener la fe y la oración como pilares. La oración es la línea directa con Dios, el canal por el cual podemos abrir nuestro corazón, expresar nuestro dolor, pero también escuchar su voz de consuelo y aliento. Aunque no recibamos respuestas inmediatas, la oración nos mantiene conectados con lo divino, fortaleciendo nuestra alma para el camino. Finalmente, al reflexionar sobre el propósito del silencio, recordemos que no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía y nuestro fiel amigo que nos acompaña en cada paso del camino. Nos ayuda a discernir, comprender y abrazar el camino que Dios tiene para nosotros. El silencio, por desafiante que sea, es un don divino que nos acerca a la esencia de nuestro llamado. Es el horno donde se refina nuestra fe, se moldea nuestro carácter y se prepara nuestra alma para hacer luz en medio de la oscuridad del mundo. Así que aprovecha este momento. Confía en que, incluso cuando no lo veas, Dios está obrando en ti y a través de ti. Su propósito es real, hermoso y eterno, y florecerá a su debido tiempo. En la plenitud del amor divino, que este capítulo sea un profundo recordatorio de que, en el camino del silencio, la esperanza es el ancla del alma. Mantente firme, el corazón abierto y una fe renovada, porque el propósito de Dios para ti es mayor que cualquier duda y más fuerte que cualquier silencio. La luz que viene después del silencio, renacimiento y fe renovada. Al llegar al final de este camino, es hora de reflexionar sobre todo lo vivido en el silencio de Dios y sobre todo, sobre lo que emerge tras este tiempo de espera, de prueba y de profunda intimidad con el Creador. Este capítulo es una invitación a mirar hacia adelante con fe renovada, a acoger el renacimiento que brota cuando elegimos permanecer fieles incluso sin respuestas inmediatas. Cuando aprendemos a transformar el silencio en un canto de esperanza. En el silencio no es una ausencia definitiva, sino una pausa divina. Un momento donde todo parece estar en silencio, pero donde el alma se prepara para un nuevo amanecer. Quienes atraviesan este desierto interior con valentía y dedicación saben que, más allá de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. La promesa del Señor es clara: aunque la higuera no florezca ni haya uvas en las vides, con todo, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18 es precisamente en esta promesa donde descansa nuestra esperanza. El silencio no es el fin, es esperar a que Dios actúe de una manera que nos sorprenda. Es preparar el corazón para lo que Él ya ha planeado, para lo que nos hará florecer en fruto abundante. En cuando se rompe el silencio,
A menudo nos sorprende la belleza que surge tras la espera. Puede ser una nueva oportunidad, una sanación interior, un llamado renovado o simplemente la profunda paz de saber que Dios ha estado ahí todo el tiempo, incluso cuando no sentíamos su presencia. Esta experiencia transforma no solo nuestro destino, sino también nuestra esencia. Es común que surjan preguntas tras el silencio. ¿Por qué tardé tanto? ¿Estoy preparado para lo que viene? Y la respuesta reside en la confianza que nace de una relación con Dios, construida ladrillo a ladrillo, en esos momentos de soledad y oración. Esta confianza no se basa en certezas inmediatas, sino en la fidelidad de Dios, que nunca nos abandona. Renacer tras el silencio es un llamado a la valentía. Valentía para avanzar incluso ante lo desconocido, para abrazar lo nuevo con el corazón abierto, para hacer luz donde antes había duda. Es una invitación a ser testigos vivos del amor de Dios, a difundir la esperanza que ha florecido en nosotros al mismo tiempo. Este renacimiento nos recuerda que el camino espiritual continúa. El silencio puede regresar, pueden surgir nuevas pruebas, pero ahora tenemos una base sólida,